Con nosotros tenemos a Neus Lozano, Lorenzo, perdón. La doctora Neus Lorenzo es inspectora de educación aquí en Barcelona y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Copreside la Transformation Society y el grupo de investigación de transformación e información 4.0 de la World Federation of Associations of Teachers Educators. Y sus áreas de experiencia incluyen comunicación, transmedia digital, gestión de programas para innovación, transformación de organizaciones, evaluación, liderazgo educativo y perspectiva para la inclusión digital en educación. Nos ha sido difícil resumir su currículum porque la verdad es que es súper extenso, es brutal. Solo quería destacar también que ha estado como asesora en el Consejo de Europa de formación, trabajando con Jordania y Egipto, que también lo veo un punto muy interesante de cara a lo que hablamos de la inclusión. Así que, hola Neus. Hola a todos, muchas gracias, la verdad es que un placer. Y cuando hablan de currículum yo siempre pienso en la edad. Si supierais los años que tengo, no os extrañaría tanto. O sea que... Pero bueno, es cuestión de tiempo. Aquí veo gente que seguro que espera unos años y verás tú la sorpresa, porque yo estoy segura que a su edad no estaba enganchada en un curso a distancia internacional y transoceánico. O sea que lleváis un carrerón mucho más acelerado que el mío. En este sentido, gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias a ti. Te dejo la palabra. Gracias. Pues la verdad es que vamos a compartir pantalla, espero que se vea bien, porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas, pero lo más importante es que precisamente, a ver si sale ahora, hago esto, share, y en principio habéis de estar viendo el Power, ¿sí? Bien, gracias, perfecto. De hecho, me han pedido que hable un poco de los retos colectivos que tenemos ahora, precisamente porque mi experiencia es trabajar a un nivel macro, de creación de oportunidades para las organizaciones y para los centros o lo que serían las redes de centro, ¿no? En este sentido, siempre se piensa un poco en que cuando hablamos de transformación digital, de transformación educativa, de cuáles son los retos, la gente habla pues de eficiencia, habla de excelencia, habla de todo lo que está relacionado con la equidad, últimamente ya incluso la ética, la inclusión, todo esto es más actual. Y es cierto, pero si hubiéramos preguntado hace un año cuáles son las preguntas que realmente nos interesaban, yo estoy segura que cuando hablábamos de cómo podemos transformar la educación hace un año, nos veíamos en todo lo que son la inteligencia artificial, en el desarrollo de las sociedades híbridas, en la relación hombre-máquina, incluso en alguna cuestión, pues el valor de las emociones, en cómo será el ser humano dentro de unos años, pero la realidad, que es muy tozuda, nos está situando en un mundo de una pandemia, en el que todo el planeta sin preparación se ha convertido en una red de aprendizaje digital planetario, sin preparación, sin coordinación, sin recursos y con los resultados que hay. Y muchas veces la realidad es tan tozuda que dices, bueno, tal vez nuestras preguntas hace de un año no tienen nada que ver con las de ahora, pero espérate, dentro de un año o dos, seguro que no son las que estamos planificando las escuelas, porque muchas veces todavía pensamos para cuando esto acabe, como si fuera dentro de 15 días, ¿no? Yo casi lo diría al revés. ¿Qué pregunta nos habríamos de hacer cuando hablamos de transformar la educación, de convertir la educación en algo más ético, más inclusivo, más justo para todos, ¿no? ¿Cuál es la mejor pregunta de este momento? Y ahora sería cuestión de parar el vídeo, si lo estuviéramos viendo en el YouTube, dedicarle 2 minutos, decir cuál será la mejor pregunta que puedo hacer y decir también a la gente que diga lo suyo, si alguien quiere ponerlo en el chat, vía libre, ahora o a lo largo de la presentación. Con que me han dado solamente 10-12 minutitos, voy a ver si acelero.
pero feel free, que dicen en inglés, en poner la idea de un modo asincrónico después de la pregunta. Porque una de las respuestas las ha dado César Bona. Al principio me ha encantado porque yo iba a poner la misma pregunta y digo, es que una de las buenas preguntas es ¿qué estamos aprendiendo? Hay mucha gente que se plantea qué es lo que se pierde en los alumnos en estos meses, este año, estos años que vamos a estar en estas situaciones, ¿no? Yo siempre pregunto, no que se han perdido, que están aprendiendo. Y es importantísimo porque cuando vamos a decir qué es lo que estamos aprendiendo, hombre, está claro que estamos aprendiendo estrategias de higiene, de salud y de conducta que no teníamos ni idea antes. Y además estamos aprendiendo no solamente con nosotros, sino intergeneracionalmente. Cuando se nos pide que pongamos la mascarilla, muchas veces no es por lo que pueda ser o padecer la gente de cierta edad, sino por la responsabilidad que hay con otros, ¿no? más ancianos o más jóvenes o gente que es más vulnerable. Esta sensación de globalidad, esta sensación de pertenencia a un conjunto mayor, también lo están aprendiendo ahora los jóvenes. Y además esto les lleva a replantearse lo que se está replanteando la educación, el trabajo, los políticos, los gobiernos o sencillamente las familias. A ver, realmente lo esencial ¿qué es? Porque lo primero que hicimos cuando empezó la pandemia, vamos a salvarnos de lo esencial, comprar papel de váter no era lo esencial, era la escapada del miedo, ¿no? Porque ir a buscar harina o a comprar panificadoras no ha sido lo que ha sido más eficiente en todo este tiempo. Pero sí es cierto que hemos de pensar en qué es lo más importante. Y aquí vamos un poco a alinearnos todos, todo el planeta. De hecho, la Agenda 2030, de la que también ha hablado César, creo que es una buena apuesta para entender que los objetivos que tenemos como especie humana son muy colectivos. Hablan de la pobreza, de la salud, del bienestar del planeta, hablan de la educación, de la justicia, del partenariado, del compromiso de todo el mundo. Los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, nuestro futuro, realmente son colectivos para todos. Y yo esta frase que pone aquí en azul cielo debajo del título es lo que creo que es importante. 17 objetivos para la transformación. Esa idea de transformar esta realidad, un mundo para hacerlo más sostenible, es el compromiso de todos. Siempre con este segundo cerebro que tenemos los profesores, dice, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Porque, de hecho, es cierto, estamos aprovechando para aprender sobre supervivencia, globalización, sostenibilidad conjunta. Y dices, bueno, ¿y por qué queremos hacer esto en vez de matemáticas, de historia, de inglés, de gramática? ¿Por qué es mejor tener unas habilidades, unas actitudes, unos principios y valores que de hecho no se pueden concretar en un paradigma, ¿no? Pues la respuesta también está clara, es que aquí viajamos todos. En este planeta, y aquí nos lo jugamos todos, en este planeta no hay, como decía McLuhan, no hay tripulación y pasajeros, todos somos tripulación, todos tienen aquí algo que hacer. Es verdad que no todo el mundo lo puede hacer todo, pero algunos pueden hacer alguna cosa, todo el mundo puede hacer alguna cosa que puede crear impacto a su alrededor. Y ahí sí que podemos pensar incluso ya como docentes, ¿no? Estos 17 objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas, ¿los conocemos? ¿Las tenemos claras? ¿Los estamos trabajando? Roger ha dicho que a lo mejor se pueden trabajar como contenidos en vez del currículum, lo he dicho antes, ¿no? O no. Pensemos en ello. Yo una de las propuestas que os hago es esta. Vamos a ver cómo abordamos con esta idea global el hecho de poder profundizar en estos objetivos que son para todos, objetivos sostenibles. Hagamos una autodiagnosis. Aquí también diría, pues paremos el vídeo ahora y trabajarlo con el grupo de profesores, con el claustro, con el departamento, con el ciclo, con el equipo docente de nivel o lo que sea, ¿no? Vamos a ver, de los 17 objetivos que tenemos, ¿cuántas veces los trabajamos a cabo de un año? ¿Cuántas veces los trabajamos individualmente? A lo mejor porque hacemos el ciclo del agua y está en mi asignatura, o a lo mejor porque es una estrategia que trabajamos al hacer un proyecto y trabajamos la colaboración, el partenariado, el número 17, ¿no? O a lo mejor porque ponemos actitudes de paz, de justicia, que es el 16, o porque intentamos que todo el mundo aporte y descubra alguna cosa y aprenda de ello, que es el 4. Aquí es lo que hemos de ver. ¿Cómo podemos ver si realmente estamos profundizando en estos 17 objetivos? Y ahí ya
pasemos después al patrón colaborativo. Si a esto es lo que yo hago al cabo de un año y trabajo a lo mejor 5 o 6, si lo sumo con todos los profesores del claustro y si sumo mis fortalezas individuales en contenidos, en estrategias o en actitudes, con los que se trabajan en el resto del claustro al cabo del año, ¿las hacemos todas? O aún más, al cabo de toda la etapa las estamos trabajando en una visión mucho más transversal. Un alumno que entra ahora, como también lo ha dicho nuestro compañero brasileño, que ahora entra en la escuela, si hace todo el itinerario educativo con nosotros, ¿habrá visto los 17? ¿Tendrá profundidad en ese conocimiento? Es decir, ahí también podemos ver dentro de 10 años, 15 años, cuando salgan los alumnos que ahora empiezan, ¿habrán conocido precisamente este reto que tenemos entre todos? Porque esto es lo que hemos de hacer todos. Esta pregunta de cómo hacerlo nos dará una diagnosis de la escuela. A lo mejor aquí podemos empezar a trabajar sobre evidencias y planificar lo que queremos hacer de ahora en adelante, cómo cambiar nuestra educación en el aula, en el grupo, en el centro, en la red de trabajo en que estamos o con los proyectos que iniciamos. La técnica de estudiarnos a nosotros mismos es parte de lo que hemos aprendido. Y lo hemos aprendido pensando en las maneras que se aprende y que se enseña, es decir, en principios de valor, no en contenidos solo. No es la técnica lo que nos ayuda, es la actitud que pones para mejorar las técnicas. Y aquí pienso que es importante darnos cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible no son un contenido más, no es un contenido curricular, son patrones cognitivos, son unas gafas éticas que nos ponemos a la hora de mirar el currículum, son hábitos, estrategias relacionales, estrategias organizativas, son principios solidarios que nos han de acompañar en todo momento. Es lo que se decía antes, ¿eh? No vale la pena hacer una hora de ética a la semana si el resto de la semana no somos éticos, responsables, solidarios y justos con todos los alumnos y todos los compañeros. Ahí es nuestro gran reto. Y esta es la inclusión, porque esto sí se puede hacer en cualquier área y desde cualquier nivel o acompañamiento. Y aquí la segunda pregunta ya sería, bueno, pues entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos los ODS si no son solamente contenidos? ¿Cómo vamos a trabajarlos? Hombre, yo os diría, una reflexión para los docentes. Uy, falta una E aquí, ¿ves? Ya vamos aprendiendo todo. ¿Cómo lo aprendemos? Pues partamos también de lo que nos llama la atención a nosotros, les gusta a los alumnos, lo que cada uno puede realmente hacerle vibrar, ¿no? Y podríamos decir, oh, vamos a trabajar el agua. El agua es uno de los objetivos de, muy bien, busquemos un vídeo o un texto o un podcast o algún proyecto que nos guste o que nos inquiete o que nos dé la solución a alguno de los problemas que cada uno tenga. Se puede hacer individualmente, se puede hacer por equipos, lo pueden hacer los alumnos, lo puede hacer toda la clase, lo puede hacer el centro. Eso nos lleva a trabajar lo que nos preocupa a nosotros y aquello que podemos compartir con los demás, creando complicidades y creando esta mediación real, que es la de crear comunidad. Esto nos dice mucho de lo que soy, si soy capaz de escuchar activamente a los demás o no. Sigamos por ahí, porque esto nos ayudará a buscar cómo lo entienden los demás, qué representa para ellos, qué significa, y estoy hablando del agua, pero puedo hablar del clima o de cualquier otra cosa, ¿no? Cómo lo valoramos, cómo lo utilizamos en las ciudades, a qué le damos valor realmente. Y aquí está la comprensión de causa y efecto, la línea del tiempo, la simbología, una cosa mucho más interna o una cosa mucho más social. Lo que soy y lo que aprendo, aún más allá. ¿Para qué lo aprendo? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Sabiendo lo que he aprendido, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi proyección vital? ¿Cuál es mi propósito? Y no solo para mí, sino cuál es mi propósito solidario para todos, para todo el planeta en lo que nos acompañan. Y esto lo hemos de hacer desde la propia experiencia, porque si no nos quedamos con lo más explícito, lo que veo a mi alrededor, lo que me han dicho, lo que he aprendido, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejercicio. Fijaros, es muy breve, ¿eh? Esto es una foto cogida a través del Reface App, una aplicación, una app, que yo he puesto mi cara aquí. No me ha gustado nada, lo siento. He intentado poner la de Marilyn Monroe, que también está, es gratis, lo podéis bajar, os lo regalo. Vais a buscar Reface App y en el storage de las aplicaciones está. Pero si yo solamente aprendo o enseño a hacer esto, a hacer servir pues, los elementos que registran o que cambian caras o que lo que sea, elementos digitales, estoy trabajando a un nivel muy explícito, muy superficial. Lo importante no es solo qué hago, qué veo o qué digo, sino qué pienso. Porque fijaros, yo iba a poner la cara de Roger aquí.
hubiera puesto la cara de Roger porque salen 3 o 4 hombres así muy potentes, muy interesantes, y hubiera sido una buena cosa. Sí, sí, pero ahí hay un problema más serio. Hacerlo era fácil, ¿eh? Igual de fácil que ponerme a mí. Pero, ¿qué pensamos de eso? ¿Sería ético eso? ¿Es esto, ¿es esto realmente justo? ¿Que yo utilice la cara de alguien o que utilice el nombre o que sencillamente esté trabajando sin decirle que me aprovecho de él? Aquí tenemos una serie de conocimientos que tal vez no son tecnológicos, pero que la tecnología tiene que tener presente también, porque forma parte de lo que somos, de cómo nos relacionamos, forma parte de lo que queremos ser en el futuro, porque después está el siguiente. Sabiendo que a él le podría haber ofendido, lo podrían haber despedido, es que podría ser ilegal, lo hubiera podido poner en problema. A partir de ahora, ¿qué haré? Cuando tenga que utilizar las herramientas digitales, ¿cómo voy a abordar al otro, la alteridad? ¿Voy a pedir permiso? ¿Voy a exigir permisos? ¿Vamos a trabajar con responsabilidad para que este alumnado, que como ha dicho nuestro compañero brasileño, serán los técnicos del futuro, entiendan que el problema no es solo la computacional desde el punto de vista micro, de trabajo explícito, de cómo se sustenta la programación, sino la ética que representa el ser capaz de programar en actividades que la gente no tendrá ocasión de modificar, sino que las puede sufrir o que sencillamente se le impondrán. Y ya no hablamos de la inteligencia artificial, que además decidirá por nosotros por perfiles o patrones estadísticos de aproximación, ¿no? Porque lo importante entonces es pensar que hemos de empezar a desarrollar una sociedad diferente. Hemos de unificar esta confianza que tenemos los unos en los otros en familia con la cultura de la confianza, la cultura de la responsabilidad. Y eso sí que quiere decir trabajar desde la autenticidad, la claridad, la transparencia, la generosidad, e ir trabajando hacia esa sociedad más ética, más corresponsable. Y eso representa que en clase hemos de aprender a desarrollar un vínculo con nuestros alumnos y con nuestros compañeros. Ese vínculo es el que realmente nos da el contrato social docente. Y ahora es más importante que nunca, porque la enseñanza a distancia o digital ha sido extremadamente invasiva. Todo el mundo ha podido entrar en la casa de alguien y hasta ha habido estos vídeos que se ven a alguien pasando por detrás o medio vestido o comiendo una pizza, porque hemos abierto las puertas en casa. Esa empatía que tenemos cuando alguien se equivoca, cuando hay errores en la comunicación, eso también forma parte del vínculo. Y desde luego, es un vínculo que no solo es del tú a tú, es crear responsabilidades comunes. Fijaros, durante la pandemia, con todo este sistema no digital de ausencias y digitales en aquellos casos que ha habido posibilidad, lo que se ha dado, sobre todo, se ha puesto de manifiesto, es que si bien algunos profesores han conseguido crear vínculo con sus alumnos, han sido muy empáticos y han podido tirar adelante, lo que no ha habido es trabajo colaborativo entre el profesorado. Ha sido muy difícil porque estas técnicas de trabajo colaborativo en red nos faltaban. Por eso, cuando me pidieron si participaría en una sesión como esta, dije que sí, porque estas sesiones que crean red, que crean comunidad, creo que son las que nos dan esa cohesión inclusiva en el que nadie se conoce, pero todo el mundo desde su espacio está colaborando con aquello que puede, ya sea por una palabra en el chat o por lo que se ha podido decir en las small rooms, ¿no? En las clases separadas. Está claro que esto representa un paso más allá y que en el mundo digital será importantísimo para trabajar los ODS o para trabajar cualquier cosa. Y es que actualmente hemos de aprender a confiar en el otro, pero hemos de aprender a comprobar la información que nos llega. Yo particularmente estoy encantada con algunos de estos programas gratuitos, universales, que se están poniendo en red. Learn to Check es uno de ellos, pero hay muchos más, para luchar contra las fake news, porque el conocimiento, la ciencia y el camino para aprender será darles a los alumnos los elementos de alfabetización digital suficientes como para que puedan explorar y comprobar esa información que les llega. Estos elementos de alfabetización, la información, los acompañará y los ayudará a tener este elemento de formación a lo largo de la vida que proporciona herramientas para que esto lo puedan seguir haciendo en el futuro, no solamente delante de un texto o una imagen, sino sea lo que tengan, un holograma, una imagen mental, lo que se haga dentro de 30 años.
que no sabemos bien qué será. Posiblemente emociones que serán mensajes mucho más rápidos y todo el mundo acabará entendiendo y ves a saber cómo se traspasarán de unos a otros, ¿no? Esta virtualización nos ha de acompañar también hacia la sistematización de cómo validamos la información. Una información que es tan efímera que antes de que vayas a comprobarla ya no es correcta. Si estáis en Twitter, yo dejaré mi Twitter también aquí por si me queréis localizar, la presentación se queda también. Si estáis en Twitter, aquello terremoto en, ¿no? 5 muertos. Tú dices, ay, voy a ver si lo miro, no, 12 muertos, 15 muertos. Antes de que la realidad la puedas verificar, ya ha cambiado. Porque todo es tan inmediato y tan efímero y tan automático, es ubicuo, que o aprendemos a gestionar estas realidades cambiantes o siempre estaremos discutiendo. Siempre. Pues yo he leído, pues a mí me han dicho, cada uno tendrá su burbuja de realidad. Y no tendremos capacidad posible, si no lo trabajamos desde muy pequeños, de conocer cómo piensa el otro. Y eso pasa por empezar a cambiar la mentalidad del aprendizaje curricular. Y ahí sí que rompo una lanza. Cuando yo era pequeña estudiábamos el sistema solar, se estudiaba el Sol, los planetas en orden y si mucho me apuras el tamaño o alguna cosa más. Bah, aproximada, ¿eh? Con bolitas colgando del móvil que hacíamos como maqueta, ¿eh? Sí, pero lo importante no son los elementos, es la relación que hay entre la Luna y la Tierra y ver que la distancia que hay de la Luna a la Tierra es 10 veces el diámetro de la distancia. Es decir, cuando vas a mirar 10.000 veces, no, 10 millones de veces, ahora ya no lo voy a decir mal, no lo diré, que si no, me vais a perdonar en eso. Lo que sí que es las dependencias que hay entre ellos, porque lo que es importante aquí no son los elementos explícitos, esa estrella o aquella, sino cómo el universo, porque precisamente es un sistema coherente, va en expansión y crea el tiempo, el espacio, la realidad visible y la materia no visible. Esto es lo que ellos tendrán que empezar a clasificar, estudiar, decidir e interpretar. Con lo cual, la colaboración no es el objetivo para nosotros. Las relaciones que hay entre nosotros no es sencillamente un elemento más, es realmente la cohesión de nuestra cultura y sociedad. No es solamente un alumno y otro alumno, sino cómo nos relacionamos con, los unos con los otros. No es conocer únicamente cuál es el profesor más famoso o cuál es la persona más inclusiva de tu familia, sino qué relaciones vas a tener con cualquier ser humano al que no conoces, con el que vas a tener que trabajar a pesar de que no te guste. Yo creo que esta sería la competencia básica universal para el futuro. Aprender a trabajar con aquel que no te gusta y al que te cuesta, con el que te cuesta confiar, porque el mundo estará hecho así, precisamente porque tenemos estos movimientos tan efervescentes e inciertos. Y ahí queda ya lo siguiente, eso lo tenemos ahora en el aula, lo tenemos en las escuelas. En este cuadro, cuando yo pregunto a los profesores ¿qué veis?, hay mucha gente que me dice, hay una pelota y unos niños que juegan a pelota, hay otros que juegan a la gallinita ciega, aquí está una piñata, estos juegan a lo que hace el rey, lo hace la mona. Os lo dejo porque los nombres de los juegos a veces es toda una sorpresa. Si tuviéramos tiempo, os dejaba escribir en el chat todo lo que aquí ve la gente. Y yo le diría, ¿y cómo sabes que están jugando a lo que hace el rey, lo hace la mona? Porque no hay letrero, no hay ninguna evidencia explícita. Nadie te lo ha dicho. Es un aprendizaje totalmente indirecto, inferencial, que está relacionado con tu propia experiencia, tu vocabulario y tu experiencia de conocimiento, de clasificación de juegos también. Una parte no solamente la empírica, sino una parte mucho más, si quieres, pues didáctica, profesional, etc. Lo importante aquí es que esta sociedad se basa en relaciones no visibles. Esta es la relación que realmente nos interesa, porque las relaciones no visibles las hacemos nosotros para crear historia, para crear cultura. Aquí es donde tenemos nosotros realmente el paso adelante. Yo creo que hemos de ser capaces de entender que el futuro no está escrito, como no lo está el presente. Aquí tenemos una señora sentada con 3 cosas delante y yo podría decir, ¿qué están haciendo? Y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que está vendiendo. Otro me dice, no, es que estos son aquello de las piedras que se tiran.
Bueno, pues lo importante no es qué está haciendo ella, sino cómo nos ponemos de acuerdo nosotros. ¿Cómo vamos a crear una realidad compartida sobre esto? ¿Cómo vamos a entender esta realidad que nos es ajena, pero que cada uno de nosotros se siente con la autoritas necesaria como para decir, es que yo sé seguro que este juego es eso, ¿no? Lo importante no está en lo que se ve, ni en lo que yo pienso, sino cómo vamos a trabajar conjuntamente para poder crear estas realidades físicas y virtuales, que son en realidad el espacio de aprendizaje, de convivencia y, si mucho me apuras, el aprendizaje en la zona de crecimiento cognitivo y comunicativo de nuestros alumnos. Yo creo que ahí sí que tenemos todos que ponernos a una. El futuro no está escrito. Y no está escrito por mucho que la gente diga, oh, es que no podemos hacer nada. Es cierto que muchas veces no se puede cambiar todo y que el contexto es un elemento muy distorsionador a la hora de poder intentar tirar adelante un deseo. Pero se construye cada día con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Y ahí sí que la responsabilidad es nuestra. No es tanto solamente por lo que hacemos, que cada cosa pequeña puede tener un gran impacto, sino por lo que dejamos de hacer. Y aquí sí, creo que todos vosotros estáis dando un gran paso, aunque solo sea asistiendo a charlas como esta y poniendo vuestra opinión también en el chat. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias también a vosotros por dejarme participar en esta sesión.